Buenas noches. Hoy traigo la noticia. Nunca le pedí al señor Hernández ningún recurso para mi campaña. Duque. El jefe de Estado habló sobre la polémica que ha surgido por una interceptación al Ñeñe Hernández. En medio de la polémica que surgió por la revelación de una intercepción realizada por la justicia, en la que se hablaba de una supuesta compra de votos para la campaña del ahora presidente Iván Duque en 2018, el mandatario se refirió a este hecho. En las interceptaciones por parte de las autoridades al teléfono del ganadero José Guillermo Hernández, más conocido como Ñeñe Hernández, él se referiría a la presunta entrada de dineros, cerca de 1.000 millones de pesos, para favorecer la campaña política de Duque. El jefe de Estado aseguró ese viernes que nunca le pedí al señor Hernández ningún recurso para mi campaña, ni tampoco hay aportes del señor Hernández a mi campaña. Si hay investigaciones en su contra, quiero decir lo siguiente: nunca supe que había investigaciones contra él, y si las hay, que las autoridades las esclarezcan y rápido. Frente a las fotos que algunos dicen existen entre el presidente y el Ñeñe, el mandatario afirmó que nunca ha negado una foto en la calle y nunca les he preguntado por el pasado judicial. Yo tengo fotos con muchas personas. Las fotos que están públicas con el señor Hernández son fotos en eventos públicos. En cuanto a los audios, el mandatario señaló que nadie del gobierno está autorizado para usar su nombre para hacer ninguna gestión ante el Estado. Si hay alguien que haya usado el nombre mío para traficar influencias, que salga a luz pública, porque no tengo nada que esconder, aseguró el mandatario. Duque agregó que viajó a Valledupar en 1995. Fue mi primera y única visita en 20 años, y en ese viaje conocí al padre de José Hernández, al doctor Aristides Hernández, conocí a su madre y conocí a su hermano. A José Hernández no lo conocí en esa ocasión, sino en los últimos 4 años en contados encuentros públicos, pero no tuve con él lo que se dice una hermandad. El mandatario señaló que en su campaña presidencial estableció que el manejo económico y administrativo de la campaña iba a estar centralizado en el señor Luis Guillermo Echeverri, quien fue el gerente de la campaña. Asimismo, dijo que tomaría medidas como la cuenta única nacional. No había cuentas en ningún otro lugar distintas a esa cuenta nacional. Según todas las contribuciones se recibían única y exclusivamente por el señor gerente de la campaña. Ninguna otra persona está autorizada para recibir los recursos. Tercero, nosotros siempre sometimos cualquier contribución a más de 17 controles, y agrego a eso que no se recibieron contribuciones en efectivo. El mandatario agregó que para la segunda vuelta decidieron no recibir contribuciones de ningún particular. Solamente se gestionaron créditos con los bancos, con el Centro Democrático y con el anticipo que establecen las autoridades electorales. Además dijo que todas las cuentas están registradas en el portal de Cuentas Claras y todas certificadas por la autoridad electoral oportunamente. Duque reveló que le pedirá una declaración juramentada a todos los ministros si en algún momento, frente al señor Hernández o frente a cualquier particular, les he pedido yo que hagan alguna gestión. Finalmente, el mandatario aseveró que, frente a este caso, lo que tiene que quedar claro es que he sido yo y seré una persona honorable, y como lo he dicho, como no tengo rabo de paja, me arrimo a cualquier candela. Historia. La periodista Vicky Dávila, de la revista Semana, tuvo acceso a un audio en el que José Guillermo Hernández, conocido como Ñeñe Hernández, habla de una reunión que sostuvo con el mandatario. Dentro de los audios reveló este viernes en exclusiva Vicky en Semana,
Hay uno en el que José Guillermo Ñeñe Hernández le comenta a su interlocutor que se iba a reunir con el presidente esa semana. En una llamada interceptada el 8 de enero durante las fiestas de Manizales, tenemos que hablar. Estuve hablando con el presidente esta semana. Le dice en esa llamada interceptada a su interlocutor. El interlocutor era otro ganadero, que le insiste en la importancia de buscar recursos para la región, sin aclarar específicamente para qué. Es la hora que deben tener un acuerdo aquí en Tenerife, le dice el interlocutor. José Guillermo Hernández, conocido como Ñeñe Hernández, volvió a ser personaje de las noticias en los últimos días cuando comenzaron a sonar los audios que este viernes reveló en primicia Vicky en Semana. Interceptaciones que le hicieron por la investigación que se adelantó en su contra por el asesinato de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, hijo de Carlos Rodríguez, dueño de la sastrería GQ de Barranquilla y reconocido prestamista. El punto de interés ya no era el crimen, sino su diálogo con una mujer sobre una supuesta compra de votos para la campaña presidencial de Iván Duque. En charla también, el Ñeñe menciona el apellido Uribe. El ganadero y empresario asesinado habla igualmente de dinero bajo la mesa y afirma que Iván y Uribe lo enviaron a Manaure, Uribia, Riohacha y Maicao, con el propósito de asegurar el triunfo de Duque en La Guajira. En resumen, el presidente de la República salió a dar conferencia para desenvolverse la acusación indirecta en la que se vio envuelto tras la revelación de una interceptación hecha al teléfono del ganadero Ñeñe Hernández, en el que salió el audio de una llamada donde se descubrieron una supuesta compra de votos para Iván Duque en las elecciones de 2018 en el área correspondiente a La Guajira. Los actores de esta noticia son Iván Duque Márquez, presidente de Colombia. Su ideología es de derecha por el Centro Democrático. Y José Guillermo Hernández Aponte, alias Ñeñe Hernández. Ideología de derecha. No encontré partido relacionado. Los escenarios son Uberaba, Brasil, y la Casa de Nariño, en Bogotá, Colombia. En mi opinión, lo siento, pero debe ser leída, porque cito textualmente algo de la propia noticia. Duque en su discurso dijo: "Fue mi primera y única visita en 20 años a Valledupar, y en ese viaje conocí al padre de José Hernández, al doctor Aristides Hernández, conocí a su madre y conocí a su hermano. A José Hernández no lo conocí en esa ocasión, sino los últimos 4 años en contados encuentros públicos, pero no tuve con él lo que se dice una hermandad". Con respecto a lo citado anteriormente, hay un tuit de Duque que decía que sentía mucho la muerte del Ñeñe Hernández, quien fue como un hermano para él, contradiciendo así lo dicho en la conferencia dada por el primer mandatario. Estoy de acuerdo con que el presidente espere a que sea resuelto el caso antes de salir a quitarse de toda culpa asumida por él mismo ante las acusaciones indirectas de las noticias que han salido últimamente. Asesinan a concejal de Alianza Verde en Tolima. Desconocidos asesinaron a tiros en su casa a Giovanni Oliveros, concejal del partido Alianza Verde, en el municipio colombiano de Pundal, en el departamento de Tolima, informaron este miércoles las autoridades. El gobernador de Tolima, Ricardo Orozco, señaló que el crimen ocurrió cuando sujetos que ingresaron a robar en su residencia atentaron contra su integridad. Nos duele este hecho y de inmediato nos comunicamos con la fuerza pública para adelantar acciones urgentes, añadió el funcionario en sus redes sociales. La senadora Angélica Lozano, una de las dirigentes de la Alianza Verde, reclamó claridad y justicia. En este caso, al tiempo que lamentó que sigan asesinando a líderes políticos y sociales en Colombia. Ante el asesinato de nuestro concejal del Partido Verde, Giovanni Oliveros,
Mayorga de Cundá y Tolima, expresamos nuestra condolencia a su familia y comunidad, dijo Lozano. A ese llamado se sumó la Dirección Departamental de Tolima y Alianza Verde, que pidió a las autoridades realizar de manera urgente las acciones necesarias para dar con los responsables de este lamentable hecho. Hacemos un llamado al Gobierno nacional, departamental y local para que garanticen la seguridad de todos nuestros líderes y líderes sociales, detalló la colectividad en un comunicado. Según la misión de observación electoral, 18 líderes sociales o políticos y un dirigente comunal fueron asesinados en enero y las regiones más afectadas siguen siendo los departamentos de Chocó y Cauca en la costa pacífica. En el primer mes del año, el observatorio del organismo contabilizó 55 hechos de violencia política en todo el país, 35 de ellos contra líderes sociales. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció a comienzos de este mes en Ginebra que al menos 107 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia durante el 2019. La noticia es que Johnny Oliveros se dirigía hacia su casa el pasado martes a las 9 de la noche y allí dos hombres lo atacaron, le robaron 5 millones de pesos y fue asesinado. El alcalde está ofreciendo 20 millones de pesos por quien dé información sobre estos dos sujetos. Según informan, este concejal no presentaba ningún tipo de amenazas hacia su integridad o hacia su familia. Aparte, el alcalde de Tolima presentó unidades militares en las zonas rurales y urbanas. La noticia es Tolima. Los actores son Giovanni Oliveros, Ricardo Orozco y Angélica Lozano. La ideología es centroizquierda. La historia. Desde la firma del acuerdo de paz, el asesinato de líderes sociales ha logrado acapar la atención de la opinión pública. No solo ha ocupado portadas en los diferentes medios de comunicación, sino que además la indignación frente a falta de garantías de seguridad por parte del Estado colombiano ha llevado a que miles de personas alrededor del mundo salieran el pasado 5 de julio de 2018 a las calles con el objetivo de exigir que se detuviera el asesinato de los líderes y liderazgos. Entre los alarmantes hallazgos de este informe resalta el hecho de que más del 44% de los asesinatos se realizaran en las viviendas de los líderes sociales, lo cual muestra un patrón que indicaría la sistematicidad en estos siniestros, debido a que las violaciones, la vida serían el resultado de actividades de seguimiento y planeación por parte de los victimarios. En esta línea, cabe resaltar que el pasado 11 de enero del presente año, el Estado colombiano reconoció que existe una sistematicidad en el asesinato de líderes sociales en el país. En mi opinión, los líderes sociales o las personas que gobiernan siempre terminan siendo atacadas o asesinadas por personas que no les conviene que los líderes sociales, en este caso, tengan el poder, ya que ellos defienden a las personas más vulnerables. Y entonces esto provoca después de que suceda esto, provoca que las personas que ya quieran como asumir este cargo tengan miedo y no tengan, las personas más vulnerables no tengan como quien los represente. Mi noticia es, la igualdad de género en la política, lejos pero cerca. Lejos pero cerca. Ecuador ha experimentado en los últimos años avances en la igualdad de género en la política. La ley de cuotas, como se le conoce a la participación equitativa entre los hombres y mujeres en la lista de candidaturas pluripersonales, fue uno de los primeros avances que llevó más mujeres a espacios como la Asamblea Nacional y los consejos municipales. El actual legislativo tiene 53 mujeres que representan el 38,6% de presencia femenina en el espacio de decisión. El Consejo de Guayaquil, por ejemplo, tiene 7 concejalas y 8 concejales, pero si se incluye a la alcaldesa Cintia Viteri en la ecuación, la sumatoria es perfectamente equitativa. Eso no basta, van por más. La reciente reforma al Código de la Democracia no solo resanan los hoyos de la ley de cuotas, por donde el machismo se coló al obligar a las organizaciones políticas a que el 50% de sus cabezas de lista sean mujeres, sino que
tipifica como infracción electoral la violencia política de género. 13 causales pueden sancionar a candidatos y políticos con multa y pérdida de su derecho político hasta 4 años si se comete esta infracción. En las próximas elecciones presidenciales y legislativas se sabrá qué tan efectivos son estos cambios y si pueden lograr el cambio más importante de todos, el cultural, es la meta. A propósito, el Día Internacional de la Mujer, le pedimos algunas caras políticas del país sus visiones sobre el tema, como la paridad de género, la igualdad de derechos, el acceso de oportunidades, entre otros. Resumen de mi noticia: la igualdad de género en la política, lejos pero cerca, es algo que se venía dando desde hace muchos años, porque la participación de las mujeres es muy baja, o no la participación, sino el porcentaje de mujeres electas en todos los años. Siempre, pues como todos sabemos, los hombres siempre son elegidos y las mujeres no. Entonces, eso habla de la ley de cuotas, que es aquellas normas legales que son dictadas para poder distribuir bien el porcentaje entre hombres y mujeres en las mujeres, o sea, que quede de un nivel muy equitativo. Son 13 causas que pueden sancionar con multas o incluso pérdida de derecho a todo aquel que infrinja y no cumpla por cometer violencia política de género. Y con eso no quiero decir que no hayamos avanzado, porque en la noticia dice lejos pero cerca. Hemos avanzado, pero eso no quiere decir que hayamos llegado a la cifra equivalente con los hombres. Ecuador, exactamente Guayaquil. Actores: mujeres, Asamblea Nacional, Consejo Municipal y Cintia Viterín. Ideología: centro derecha por Cintia. Historia: esto ha sido una lucha desde hace muchos años. Comienza en el siglo XX, cuando se reconoció que las mujeres gozaban del mismo estatus jurídico para participar en la vida pública, tanto en los cargos de las elecciones populares como en la económica y el trabajo. Desde hace mucho tiempo las mujeres hemos venido luchando para que nos tengan en cuenta en cualquier ámbito social, cultural. Creo que para nadie es un secreto que el hombre siempre ha tenido mayor porcentaje en la participación política que las mujeres, por los estereotipos, porque siempre se ha dicho que el hombre siempre tiene que ser como la cabeza y la mujer siempre ha quedado como discriminada o algo así. Pues no discriminada, sino que siempre la han como... A la mujer siempre la hacen menos, diciendo que la mujer es la que se tiene que encargar de la casa y todo eso. Sin embargo, me parece muy bueno, aparte pues de lo que dije anteriormente, la ley de cuotas, ya que nos va a ayudar a tener un gran porcentaje en la mujer en la política, porque a mi punto de vista yo creo que una mujer podría tener mejor, pues manejar mejor el dinero, ser un poco más justa, porque para nadie es un secreto que hay mucha corrupción entre los hombres en la política y un bien más común que un bien propio. Por aborto, Uribe promoverá la objeción de conciencia. Para muchos sectores políticos, el pronunciamiento de la Corte Constitucional fue una salida salomónica para no meterse en el debate sobre el aborto en el país, y por esa razón se avecina una avalancha de proyectos en el Congreso para intentar reglamentar este tema. La primera noticia es que el senador Álvaro Uribe considera que tras no tomarse una decisión de fondo, no tener en cuenta la ponencia del magistrado Alejandro Linares y quedar la práctica del aborto tal cual como opera desde hace algunos años en Colombia, no habría necesidad de seguir pensando en la idea de un referendo, como se anunció al conocer el texto que estudió la Corte Constitucional. No obstante, el expresidente Uribe se buscará promover la objeción de conciencia como derecho para que los médicos puedan negarse a esa práctica, acudiendo a ese mecanismo por considerar que hace parte de la democracia y que está contemplada en el artículo 18 de la Constitución Política, donde se indica que se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. En los próximos días habrá reuniones de bancada de varios partidos para definir justamente si se apoyará o no la idea de Uribe.
Aunque se respetara la sentencia de 2006, cuando la Corte Constitucional despenalizó el aborto en 3 casos concretos: cuando el embarazo es un peligro para la vida o la salud de la mujer, grave malformación del feto y cuando el embarazo es consecuencia de una violación o de incesto. Asimismo, llegará en pocos días un proyecto de ley del senador de Cambio Radical, Richard Aguilar, en el que se buscará poner un límite a la práctica del aborto para evitar que se repitan casos como el de Popayán, en donde una madre decidió interrumpir la gestación a los 7 meses. Vamos a incluir una fecha límite para interrumpir el embarazo y que no constituya delito. La propuesta es que sea a las 16 semanas de gestación. Así, vamos a evitar casos como el de Juan Sebastián, caso de aborto referido, que causó indignación, dolor y conmovió a Colombia, dijo el senador. Aguilar dijo que se mantendrán las excepciones, pero que el debate se dará sobre el máximo de tiempo en que se podría practicar el aborto. Habrá una mayor rigurosidad en la expedición de la certificación médica. Esta certificación debe ser expedida por un médico especialista, como por ejemplo un ginecólogo o un psiquiatra cuando se trata de problemas de salud mental de la mujer, explicó el congresista. En otra orilla está el senador cristiano John Milton Rodríguez, quien buscará promover un proyecto para desestimular el aborto en casos de abuso sexual e impulsar la adopción. El bebé en gestación no fue quien violó a la mujer, entonces no puede ser que haya pena de muerte para aquel que simplemente es una persona inocente. El proyecto busca que no solamente se le ofrezca la salida de abortar a la mujer que ha sido violada, sino la obligación del Estado de restituirle derechos, porque aquella mujer que fue violada, en su angustia y su dolor, que no tiene un Estado cercano, pues muchas ven la opción simplemente del aborto. El articulado contemplaría la idea de que haya un Estado garante que cuide a la mujer en caso de abuso sexual y se le proporcione el acceso a sus derechos fundamentales. Finalmente, la representante de la Alianza Verde, Caterine Miranda, explicó que ahora el tema del aborto debe tocarse de fondo en el Congreso y que allí se deberá trabajar fuertemente en políticas de educación sexual, rutas de seguridad en la materia y anticonceptivos para evitar los embarazos no deseados. En mi noticia se trata de que como Colombia no ha concretado una decisión sobre el aborto, van a venir muchos proyectos como por ejemplo el de Richard Aguilar, que dice que la mujer podría abortar en las primeras 16 semanas de gestación sin importar sus motivos. También es el proyecto de John Milton Rodríguez, que se trata de que si una mujer ha sido violada, en vez de matarlo, lo den adopción, ya que el feto no fue el culpable de esa violación. Álvaro Uribe, al ver que no se ha tomado una decisión, dice que por qué no dejan las 3 causales que están desde el 2006 en la Corte Constitucional. Escenario: Palacio de Justicia, Bogotá. Actores e ideologías: Álvaro Uribe Vélez, derecha; Alejandro Linares, Partido Político Liberal, izquierda; Richard Aguilar, Cambio Radical, centro derecha; John Milton Rodríguez, derecha; Caterine Miranda, Alianza Verde, centro izquierda. Historia: el aborto en Colombia se ha permitido en 3 causales desde la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional. Y estos son: cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer; cuando existe grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina o por su discapacidad tenga una vida muy indigna; en caso de violación, transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida. La pena en Colombia por práctica del aborto, en los casos no despenalizados por la Corte Constitucional y según el artículo 122 del Código Penal colombiano, es: la mujer que causare su aborto o permitiese que otro se lo cause incurrirá en prisión de 16 o 54 meses. A la misma sanción estará sujeto quien con el consentimiento de la mujer realice la conducta prevista en el inciso anterior. Mi opinión sería que no tendrían por qué cambiar la ley en esos momentos, ya que esas 3 causales son realmente justificables. Estoy de acuerdo con Richard Aguilar de que se dé el proceso al proyecto de que la mujer pueda abortar en las primeras 16 semanas de gestación, ya que, pues sin importar los motivos, porque así usted se haya cuidado, existe la probabilidad de que usted quede en embarazo. Tan siquiera el 1%, pero existe la probabilidad. No se le puede obligar a una mujer a tener un hijo.
No apoyo el proyecto de John Milton Rodríguez porque dice que así la mujer haya sido violada, tenga el bebé y lo den adopción. Y yo sé que el bebé no tiene la culpa de que ella haya sido violada, pero muchas veces los orfanatos están llenos de niños que les toca vivir mucho tiempo allí porque no son adoptados por una familia. Además, si usted no tiene el sustento económico para tener un hijo, no sería justo traerlo al mundo a sufrir o a trabajar como hacen muchos. Mi noticia es, no podemos caer en una situación de crear pánico. El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, entregó una parte de tranquilidad para la economía colombiana tras conocerse el primer caso de coronavirus en el país y dijo que de esta eventualidad pueden surgir oportunidades. Dijo que el manejo que se le ha dado a la situación evita que se genere un impacto significativo en nuestro país. Llamó evitar el pánico. ¿Y qué puede pasar en Colombia? En primer lugar, la tasa de cambio está aumentando y si bien puede generar preocupación en algunos sectores, puede ser una oportunidad y hay que verlo de esa manera. Una tasa de cambio de esa dimensión puede ser una oportunidad importante para nuestra oferta exportable. Segundo, es cierto que generando a nivel internacional menor demanda de productos exportados, especialmente desde China, donde tienen alto nivel de infección, al resto se le abre una oportunidad para muchos productos colombianos que pueden ser exportados a Europa o Estados Unidos. Nosotros ya hemos visto cómo ha habido esta semana demanda por parte de algunos compradores de confecciones norteamericanos que ven a Colombia en un mercado de proveeduría. En otras palabras, que la gente del país se prepare a ver esto como una oportunidad. Sí, lo que es importante es que la gente pueda continuar con su vida de manera normal sobre la base de que hay adecuado control en las situaciones que se pueden llegar a presentar de la enfermedad. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un solo caso de enfermedad, lo de que de todas maneras no significa desviar el control de la eventual epidemia que se da en el mundo, pero el Ministerio de Salud va a estar encima. Creo que se abre una gran oportunidad en esa dirección. Entonces, ¿cuál es el mensaje del gobierno? Nosotros tenemos que seguir construyendo en nuestro país y no podemos causar pánico desmedido que al final genere un costo económico que puede ser mucho más costoso que los casos puntuales que se pueden llegar a presentar con la enfermedad. El coronavirus no tiene por qué afectar la economía colombiana. Usted se reunió con el consejo gremial, que le dijeron. Han coincidido con nosotros en dos cosas: ver la actividad del gobierno con todo su rigor en el manejo del coronavirus y su llegada a Colombia. Coinciden en que no podemos caer en una situación de pánico. Hay retos en sectores como el de las aerolíneas. Por ahora no ha habido afectaciones para el sector hotelero. La historia de mi noticia es: la epidemia del coronavirus ya ha infectado a más de 95.000 personas y ha saltado de continente en continente, aunque la gran mayoría de ellos se concentra en Asia, en donde la cifra de afectados superan los 75.000 y ha acabado con la vida con más de 3.000 personas. En un poco más de un mes se ha detectado casos en 30 países, ha dejado a su paso decenas de infectados. En Irán ha obligado a poner en cuarentena a miles de personas en el norte de Italia y ha forzado a las autoridades sanitarias a extremar las medidas de prevención ante posibles contagios. De hecho, en España ya se han detectado más de 200 casos del virus en varias comunidades autónomas. En mi opinión, estoy de acuerdo en cierta parte con el ministro José Manuel Restrepo, porque al China ya no estar exportando, pues, o los países no estarles importando las cosas de ellos, nos van a ver a nosotros como un proveedor provisional, entonces eso nos ayudaría económicamente. Pero
es la plata que ingresaría al país no iría directamente al país, porque eso se sabe que gran parte del dinero que vaya a ingresar se la robarían. Y tampoco me parece, pues, porque estaríamos aprovechándonos de la enfermedad de otras personas, utilizándolas como a beneficio de nosotros, y pues tampoco es así.